Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Qué bueno estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra del Señor y compartiendo en este día también la celebración de la cena. Espero que todos estén preparaditos con su trozo de pan, con su jugo de uva, si lo pudieron obtener, o si no un poquito de jugo de mora, que es lo que más se le parece. Pero la idea, mis hermanos, es no dejar de celebrar nuestra habitual cena para la comunión de la iglesia. Yo quiero hoy hablar, ¿cierto?, acerca de un tema que ha tenido o ha cobrado importancia en estas últimas semanas, es hablar un poco acerca del racismo, y ha tomado revuelo el tema nuevamente por los hechos que han acontecido en los Estados Unidos con respecto a esta situación. Y yo quiero que miremos esto desde la perspectiva bíblica. Yo no pretendo ser un conocedor del tema, pero sí quiero dejar en claro para ustedes cuál es el pensamiento sobre este tema de las escrituras. Pero antes quiero que entremos en un momento de oración para que el Señor nos dirija en este tiempo tan importante para nosotros en este día. Quiero que oremos un momento al Señor para pedir la bendición sobre la palabra. Bendito Dios y Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, porque nos regalas otro domingo en nuestro calendario. Señor, nos regalas otro domingo, Señor, día santo para el Señor, y poder estar, Señor de los cielos, dejando un poco nuestras rutinas diarias y estar más concentrados, Señor, en lo que es el estar en su presencia, Señor, la lectura de la palabra, Señor, el escuchar el mensaje de la palabra, Señor, para nuestra edificación. Y pues, Señor, en este día la celebración de la cena, Padre Santo, que es tan importante para nosotros como pueblo por los beneficios que esto trae para nuestras vidas. Oh, buen Dios, esperamos, Señor de los cielos, que también la reflexión de la palabra sea de mucha importancia, bendición para nuestras vidas, Señor, de edificación, de exhortación para nosotros, oh Padre bueno. Rogamos pues la bendición sobre este tiempo, la bendición sobre su palabra, oh Dios, que su Espíritu Santo nos permita entender la palabra, nos dé luz sobre ella, Señor, y también en bien importante, Señor, poder guardarla en nuestro corazón, Señor, y poderla vivir. Padre bueno, gracias por este tiempo que usted nos regala, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero, hermanos, entonces leer 13 versículos bíblicos con referente a este tema, y que nos van a ayudar de base para desarrollar nuestro pensamiento en esta mañana. Claro está, obligado ir a Génesis en el capítulo 1, los versos 27 y 28, de nuestra primera referencia bíblica para desarrollar toda la temática de esta mañana. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad, la señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Pasamos luego a Génesis, al capítulo 3, al versículo 20, y ahí encontramos nuestra segunda referencia bíblica sobre la cual vamos a estar enseñando en esta mañana. Y dice el capítulo 3 en el versículo 20: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Luego pasamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Gálatas, carta a los Gálatas, al capítulo 3, y nos vamos a fijar en el verso 28. Miren lo que dice allí: ya no hay judío y ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, esas son nuestras 3 referencias de las Escrituras para nosotros hoy. Antes de entrar de lleno a las Escrituras, quiero citar algunos aportes de algunas entidades que se han dado a la tarea de estudiar sobre el tema del racismo. Entonces, inicialmente quiero citar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ella declara que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Ojo a eso, hermanos. Tienen el mismo origen. Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, 1978. El Ministerio God Questions, en su artículo ¿Qué dice la Biblia sobre el racismo y la discriminación?, hace la siguiente declaración: que solo hay una raza, la raza humana. Los asiáticos, africanos, indios y demás no son razas diferentes, son etnias, ¿cierto?, de la raza humana, y entendemos como etnias a las comunidades lingüísticas y culturales. Hay una sola raza humana, ¿no es cierto?, pero se dividen en culturas, en lenguas, y eso es lo que llamamos etnias. Eso es a manera de introducción, un poco de la perspectiva que tiene el mundo con respecto a el racismo. Entonces, de ahí podemos observar que no hay ninguna razón aparente, ¿cierto?, para que haya racismo en el mundo. Si las mismas entidades no cristianas piensan que tenemos un mismo origen, ¿cierto? Entonces, de allí podemos analizar que no hay lugar para el racismo, pero las cosas se han dado de otra manera. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto, ¿cierto?, de este tema? Nuevamente, no pretendo hacer un estudio exegético profundo acerca de esto, pero sí en mi preocupación y en la inquietud que como creyente este tema levanta, y como les dije anteriormente, así dejar claro algunos puntos sobre lo que la Biblia piensa acerca de estos asuntos del racismo. Lo primero que yo quiero, o lo primero que uno encuentra, ¿cierto?, en las Escrituras es que todos somos creados por Dios, ¿cierto? Absolutamente todos somos creados por Dios, ¿cierto? Los blancos, los negros, los indios, los caucásicos, todos somos creación del Señor. Y citamos nuevamente Génesis 1, por obligación, claro, Génesis 1, verso 27. Encontramos allí que, obviamente, en el plan del Señor estuvo que toda la raza humana fuese creada, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo que se multiplicaran, que fructificaran. Entonces todos somos una creación del Señor. Entonces y de allí podemos concluir que toda persona es planeada y es valiosa para el Señor. Escuchen bien, toda persona es planeada y es valiosa para Dios. Ninguno de nosotros hemos sido un accidente en los planes y en los propósitos del Señor. Salmo 139, en sus versículos 13 al 16, nos aporta lo siguiente que me parece precioso y es bueno poderlo citar en esta mañana. Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice: porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo
bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, esos versículos nos sugieren, nos enseñan que Dios nos amó antes de que tuviésemos existencia. O sea, cada persona nace de un anhelo singular del corazón de Dios. Cada persona nace de un deseo singular, de un deseo particular de Dios, ¿cierto? Entonces, no somos un accidente. Y Él nos ha amado antes de que nosotros tuviésemos vida. Entonces, eso nos enseña que todos, somos creados por el Señor y que somos personas importantes, valiosas para el Señor, ¿cierto? Por eso el Señor lo planeó a usted y por eso el Señor me planeó a mí. Entonces, vemos aquí que el Señor no hace ninguna distinción, ¿cierto? De nacionalidad, de razas, de absolutamente nada, porque todo eso Él lo creó desde el deseo de su corazón. Génesis 3:20 nos enseña algo bien interesante también. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, la Biblia nos está enseñando que todos tenemos los mismos padres. ¿Usted lo había pensado de esa manera? La Biblia aquí nos está enseñando que todos tenemos los mismos padres. Excusen, mis hermanos. Y nuestros padres son Adán y Eva, ¿cierto? Hechos 17, versículo 26, Pablo predicando, dijo que de un solo hombre Dios hizo todas las naciones. De un solo hombre, de una sola sangre, Dios hizo todas las naciones. Entonces, ustedes y yo tenemos los mismos padres, ¿cierto? Otras personas de otras etnias tienen el mismo origen que tiene usted y que tengo yo, ¿sí? Entonces todos compartimos los mismos padres. Y en este pasaje, y en especial en Génesis, se establece la unidad de la raza humana a través de Adán y de Eva. Y después del diluvio, donde murió casi toda la humanidad, solamente sobrevivieron 8 personas, Noé, la esposa, los hijos y las nueras, ¿cierto? Y allí se establece que después del diluvio, ¿sí? Surgieron nuevamente la raza humana y las diferentes nacionalidades. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versos 18 y 19. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, estoy en el capítulo 6, que es capítulo 9. Aquí está, aquí ya lo ubiqué. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces tenemos el mismo gen, tenemos los mismos padres y descendemos de los hijos de Noé, absolutamente todos. Entonces, la Biblia nos está enseñando que todos tenemos un Padre, tenemos el mismo Creador y el mismo Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 10, nos aporta algo con respecto a esto que acabamos de decir. Malaquías capítulo 2, verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Cierto? Entonces, allí nos está diciendo que nuestro origen es el mismo. Entonces, nuevamente, no hay razón para que haya una discriminación entre la raza humana. Por esto también, entonces, Deuteronomio capítulo 10
nos enseña que Dios no tiene favoritos ni predilectos. Deuteronomio capítulo 10, verso 17, nos dice lo siguiente: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. La misma idea se maneja en Hechos, capítulo 10, verso 34. Esto ya en un contexto en el cual el apóstol Pedro fue a predicarle al pueblo gentil, y para un judío nacionalista como Pedro, eso era un gran problema, porque para él era contaminarse el hecho de compartir con una persona que no fuera judía. Mire lo que dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, con estos dos versículos nos podemos dar cuenta que el Señor no tiene nada que ver con el racismo, que Dios no es racista, que Dios no tiene favoritismos y que Dios no tiene acepción de personas por ningún color, ¿cierto?, de la piel del hombre. Esto mirándolo desde la perspectiva general del mundo, es cómo la Biblia ve, ¿cierto?, toda la creación del hombre, y la Biblia nos está enseñando que no hay una razón aparente para que nos comportemos haciendo discriminación de color y de nacionalidades. Pero quiero que también lo observemos desde una perspectiva ya un poco más interna, digámoslo así, mirándolo desde la perspectiva del pueblo de Dios. ¿Hay racismo en el pueblo del Señor? Creo que la Biblia nos va a dar luz con respecto a este asunto, y parece que dentro del pueblo de Dios todavía manejamos ese tipo de situaciones complejas. Gálatas, y ya vamos al Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, que fue uno de los versículos que leímos anteriormente, en el verso 28, Pablo escribe lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo, ¿cierto?, está hablando, o más bien Pablo está hablando de las barreras étnicas y culturales, y está atacando ese tipo de barreras dentro del pueblo del Señor, que el mismo pueblo del Señor levanta para poder tener allegarse a las demás personas con el Evangelio. Entonces, Pablo expresa varias cosas interesantes en este versículo, ¿sí? En este versículo nuevamente encontramos varias cosas bien interesantes. La primera, que es lo que él dice en el verso, es: no hay judío ni griego. Entonces, Pablo está diciendo esto porque los judíos pensaban que los gentiles eran inferiores a ellos. Y eso es una problemática del racismo, ¿cierto? Creer que hay una raza superior y que los demás son inferiores simplemente por el color de su piel, ¿sí? Entonces, Pablo aquí dice, no hay judío, no hay griego. Y los judíos pensaban que los gentiles nuevamente eran inferiores a ellos. Los judíos estaban llenos de un orgullo por la posición que ellos tenían como pueblo de Dios, y despreciaban a los gentiles usando muchas veces algunas expresiones peyorativas, como por ejemplo, a veces los trataban como perros. Ellos veían al que no era judío como inferior y lo trataban como perro. Y entendemos como peyorativo a expresiones negativas de desprecio por los demás. Y a veces ellos utilizaban ese tipo de expresión para referirse al pueblo gentil, o sea, al no judío, ¿okay? Entonces, Pablo está atacando eso y está diciendo: no, Señor, no hay judío, no hay griego, aquí no hay supremacía de razas, aquí no hay supremacía de uno por otro, todos aquí somos lo mismo. Lo segundo que encontramos aquí dice: no hay esclavo o ni libre, ¿cierto?
Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es un reclamo y es revolucionario. O sea, Pablo probablemente se pudo haber metido en problemas por hacer estas declaraciones. Y lo que le está diciendo aquí es un reclamo en contra de la esclavitud, ya que la esclavitud era completamente normal en el tiempo del Imperio Romano. Y Pablo estaba diciendo, no hay, ¿cierto?, más esclavos, no hay gente libre. O sea, porque en ese entonces se separaban dos pueblos de la manera. Yo soy libre, tú eres esclavo. Y Pablo dice, ya no hay, ¿cierto?, esclavo ni libre. Y más revolucionario todavía es lo que dice aquí. No hay varón y no hay mujer. Y probablemente aquí sí se metió en un tremendo problema, ¿cierto? No hay hombre ni mujer. Esto era un reclamo bien fuerte, ya que culturalmente la mujer le pertenecía al padre hasta que se casara, donde pasaba a pertenecer al esposo. O sea, ellas no tenían derechos propios, simplemente eran una pertenencia. Siempre ellas, ¿cierto?, pertenecían a alguien. Entonces nunca podían disfrutar de una libertad, sino que siempre estaban subyugadas. Pero dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 14, que Jesús tumbó, derribó todo ese tipo de barreras. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús en la cruz derrumbó todas esas barreras culturales, todas esas barreras étnicas, ¿cierto? Entonces, lo que podemos ver aquí en Gálatas 3:28, ¿cierto?, es una queja en contra de todo tipo de supremacía de un hombre sobre otro. Es lo que podemos encontrar en ese versículo. Colosenses capítulo 3, verso 11 nos aporta algo bien interesante con lo que acabamos de decir. Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y está en todos. Tremenda palabra, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva bíblica, Pablo empieza a derrumbar ese tipo de barreras que el mismo pueblo del Señor, ¿cierto?, tenía y levantaba para poder acceder con el Evangelio a otras naciones. Y probablemente nosotros dentro de nuestras propias iglesias tenemos ese tipo de barreras con algún tipo de hermano, por alguna razón. Más adelante estaremos mirando esto. La Biblia nos sigue entonces aportando lo siguiente, y es que todos tienen el mismo derecho a la salvación, ¿sí? Todos tienen el mismo derecho a la salvación. Mateo 28. Verso 19 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que todas, cuando hablamos de naciones, ¿sí?, grupo de personas deben ser llevados a Cristo sin distinción, ¿cierto?, sin discriminación, es lo que está diciendo aquí. Romanos 1:16, por citar, son muchos los pasajes, pero de pronto el tiempo no nos va a dar, pero voy a citar algunos bien importantes. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego también a los no judíos, al griego, al gentil. Tremenda palabra encontramos aquí. Y Apocalipsis 7:9, miren lo que encontramos. Apocalipsis 7:9, encontramos lo siguiente: después de esto, miren lo que es el verso 9, que es precioso. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos.
¿cierto? Seremos lo mismo en la eternidad, ¿sí? Ustedes y yo, y las demás etnias, las demás tribus, ¿cierto? Seremos lo mismo en el reino de los cielos. No habrá ningún tipo de distinción, ¿sí? Entonces, vemos por las Escrituras que esto no tiene ningún fundamento. ¿Qué actitud debe asumir usted como creyente con referente o frente al racismo? Santiago capítulo 2, inicialmente los versos 1 al 4, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miraréis con agrado el que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie y siéntate abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versos 8 y 9 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si le hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedéis convictos por la ley como transgresores. Entonces, ¿cuál es la actitud que usted debe asumir frente al racismo? Lo que Santiago nos está enseñando aquí es que nosotros no podemos, no debemos demostrar ningún tipo de favoritismo por alguien en especial, porque eso es pecado, ¿cierto? Que debemos de amar sin condición de color, de cultura o de estrato social. Y Hechos capítulo 10, verso 28, nos aporta algo también bien interesante con respecto a esto. Miren lo que dice allí. O nuevamente el contexto de Pedro cuando fue a predicarle a Cornelio. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cierto? Su actitud frente al racismo es no demostrar ningún tipo de favoritismo, porque eso es pecado. La discriminación, mi querido hermano, el racismo, mi querido hermano, es pecado delante del Señor. Y nosotros no debemos de hacer eso. Lo que dice Levíticos, por ejemplo, Levíticos 19, es que nosotros debemos de tener un trato especial con el extranjero. Levíticos 19, verso 34, si no estoy mal, encontramos esta porción de la Escritura que me parece también muy, muy bonita. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Trato especial con el extranjero, con la persona que viene de otro lado, y obviamente pues con algunos rasgos físicos diferentes a los de nosotros. Mateo capítulo 7 nos enseña que debemos de aplicar la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Ya nos vamos a dar cuenta. Mateo capítulo 7, versículo 12. Esa es la regla de oro que hace mención en la Escritura. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿cierto? Aplicar la regla de oro con el prójimo. Lo que no quiero que hagan conmigo, yo no lo puedo, yo no debo hacerlo con otra persona. ¿Qué relación tiene esto con la celebración de la cena del Señor? Me imagino que algunos se lo pudo haber preguntado. En gran medida, mi querido hermano, la cena celebra la comunión entre los miembros de una iglesia. Y abrámoslo un poco más, de la casa, del trabajo, del lugar donde usted se esté moviendo, ¿sí? 1 Corintios 11:28 enseña que hay que discernir el cuerpo de Cristo. Y a veces esto lo entendemos mal, porque pensamos que discernir el cuerpo de Cristo es tomar el trozo de pan y hacernos una introspección, ¿cierto? Y fijarnos en no tener un pecado para poder comer el pan, ¿cierto? Toma el trozo de pan
Cierro los ojos, oro y le pido perdón. Y pensamos que eso es discernir el cuerpo de Cristo. Pero discernir el cuerpo de Cristo, ¿cierto? No significa eso. Es mirar cómo estoy con los hermanos de la iglesia, con la gente que está a mi alrededor. Si tengo algún problema con ellos. Y quiero que piensen lo siguiente. Muchas veces estamos en nuestro círculo familiar o de trabajo o dentro de la iglesia, que es el contexto de 1 Corintios 11, ¿cierto? Y a veces pensamos con amargura, con odio, con rabia acerca de un hermano y utilizamos esa expresión peyorativa o pensamos esa expresión peyorativa. Lo miramos de reojo y decimos, ese negro. O esa negra. Hermanos, entiéndanme bien. No quiero ofender a nadie, solo quiero ilustrarlo de esta manera. Y a veces estamos allí y pensamos eso. Ay, ese negro, cómo me la hizo. Cómo me cae mal. O ese mono. Ese mono tal por cual. O esa mona tal por cual. Ese gordo o esa gorda. ¿Cierto? No quiero ser legalista. Porque muchas veces a uno le dicen gordo. Y a mí, por ejemplo, hay gente que tiene mucha comida y me dice gordo. Y yo lo tomo, aunque eso describe mi físico, pero yo lo tomo con cariño y no me molesta, ¿cierto? A veces a alguien le dice, ve negro, ve negra. Y la intención no es peyorativa, simplemente es una expresión de cariño. Por eso digo que no quiero entrar en legalismo y decir que eso también es pecado, porque hay que manejar las proporciones del balance en todo esto. Yo solamente lo pienso y lo digo, mi querido hermano, en respecto cuando siente una amargura, molestia, odio, y se refiere a esa persona así. ¿Cuántas veces hemos estado en esta iglesia y vemos al hermanito y uno dice, ese negro, o ese gordo, o esa mona, o ese mono, ¿cierto? Hermano, ¿cierto? Eso es discriminativo y eso es racista y por ende es pecado. Y por eso hay que arrepentirse. Piense si usted no es racista, si usted no ha hecho ningún tipo de discriminación, ¿cierto? A eso es a lo que yo quería llegar en esta mañana con respecto de enseñar un poquito, porque es un tema muy extenso, más profundo, solamente un poquito, ¿cierto? Y entrar y llevarlas a ustedes a hacer conciencia acerca del racismo. Probablemente ustedes y yo hemos caído en eso, y eso es un problema del cual usted y yo tenemos que arrepentir. Discernir el cuerpo de Cristo es eso, estar dentro de la iglesia y mirar cómo estoy con el hermano, qué pienso de él, qué expresiones tengo acerca de él, cuando pienso de él a solas o quizás con otro hermano. Eso es pecado y de eso nos tenemos que arrepentir nosotros en este día. El racismo entonces es una afrenta contra la obra de Cristo en la cruz, porque Cristo murió por absolutamente todos, por el blanco, por el negro, por el amarillo, por los ojos rasgados, por los ojos grandes redondos, por absolutamente todos, por el bajito, por el musculoso, por el flaco, por el gordo. Dios murió absolutamente por todos. Quiero que entremos en el tiempo de la cena, mi querido hermano. Permítame, me voy a parar, te voy a hacer un poquito de ruido, pero quiero que entremos en este tiempo precioso en el Señor. Voy a ubicarme aquí, en la carta a los Corintios, para que hagamos nuestra habitual lectura bíblica. 1 Corintios 11, verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tome usted, mi querido hermano, allí su copita, su trozo de pan. Oremos al Señor y luego participamos. Señor de los cielos, te damos gracias por este día, Señor, en el cual usted nos permite participar de la cena. Señor, si nosotros en nuestro corazón ha habido cabida, Señor, la discriminación o el racismo, le pedimos perdón, Señor. Perdón porque no hemos discernido el cuerpo del Señor. Perdón, Señor de los cielos, porque entre la iglesia, Señor, a veces hemos hecho esa distinción entre nosotros. Y, Señor, mirando hacia afuera, probablemente con el vecino, con mi compañero de trabajo, hemos hecho lo mismo. O dentro de nuestro hogar también, Padre. Y queremos pedirle perdón, Señor, por estos actos que van en contra de su obra, Señor. Padre bueno, queremos ser perdonados, Padre, y nosotros confesamos nuestra falta en este día. Padre eterno, te damos muchas gracias por este momento y gracias, Señor, por permitirnos compartir la comunión, Señor. Gracias, buen Dios. Amén. Hermano, puede comer el pan y puede beber de la copa. Señor eterno, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso que hemos pasado, Señor, delante de las Escrituras. Y los hermanos, Señor, desde sus hogares, siguiendo la enseñanza, Padre Celestial, ruego que los alcances, Señor, con tu bendición. Los que están enfermitos, Padre Santo, que sean sanados en este día, Señor. La palabra dice que cuando participamos de la cena, también se recibe sanidad física. Yo ruego, Señor, que tu mano poderosa alcance a los hermanos que están quebrantaditos de salud en este día. Y que los demás, Señor, nos bendigas poderosamente con tu gracia. Padre eterno, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga y nos estaremos viendo próximamente.